Primer punto, ¿verdad? Aurreko batzarreko hartu aprobatu las sesiones anteriores. Daukazuz azaroren bikoa eta azaroren bederatzi. Azaroren bikoan zeu zer? Eta bederatzikoan, azaroren bederatzikoan, alguna cosa en el acta del 9 de noviembre. Bueno, sobre el segundo punto, habiéndonos reunido el viernes la Junta de Portavoces y habiendo llegado a un acuerdo, se retira este punto de la discusión de este pleno y se hará público el acuerdo que hemos llegado, ¿vale? Entonces pasaríamos al tercer punto, que es la moción de EAJ PNV. Bueno, hile hontako 23. Sartu edo mozio hau, etxebizitza dela irakurri egingo dut mozioa. Eusko Jaurlaritzak etxebizitza, herrilan eta garraio sailburuaren proposamenez uztailaren 26ko bileran onartu zuen inbertsore pribatu bati Eusko Jaurlaritzarenak ziren babes ofizialeko 2957 etxebizitza saltzea. Horren ostean, etxebizitza horiek inbertsoreari alokatu zitzaizkion 20 urteko eperako. Hileko 700 euroko prezioan. Gero, etxebizitza horiek azpimarratu mendurako utzi ziren. Gure etxeko ekonomiaren arabera esan da, arestian azaldutakoa litzateke gure gurasoengandik jasotako etxebizitza saltzea dirua beste beharrizanetarako erabiltzea eta etxebizitza horretan maizter modura geratzea. Etxebizitzaren alokairua ordaintzeko konpromisoa gure seme-alabei utzita. 2957 etxebizitza dira hauetatik 1032 alokabideren jabegokoak dira eta maizterrak sartuta daude jadanik. Besteak dira 1875. Hauetatik batzuk eraikita eta beste batzuk eraikitzeko fasean. Denak bizesaren jabegoak eta batzuk publiko biak dira Jaurlaritzaren menpekoak. Ere berean, higiezinen jabetza soila ere saldu da. Zeinen gainean hainbat udalerrik emandako azalera eskubidearen poderioz esandako etxeak eraiki diren. Horrek suposatzen du babes ofizialeko 3000 etxebizitzek osatutako ondare publikoa privatizatzea eta saltzea. Etxebizitza hauetatik batzuk dira erregimen orokorreko babes ofizialekoak eta besteak babes berezikoak edo sozialak. Eta hauek guztiak inbertsore pribatuari salduko zaizkio. Gobernu batzordearen baimenarekin finantza ingenieritzazko eragiketa egiten da urte luzeotan Eusko Jaurlaritzak hiritar guztien esfortzuari esker eraiki zuen babes publikoko etxebizitzen ondarea privatizatzeko. Ondare hura gure gizarteko talderik ahulenen etxebizitza behar izanak asetzeko zerearekin eraiki zen. Zuhurtzik gabe gerizko jarruera ulertezina eta da oraingo exekutiboaren aldetik eta lurzoruaren gaineko eta eragintza legearen letra eta espirituaren kontrakoa. Etxebizitza eta lurzoru behar izanak asetzeko diren ondare publikoen erabilerari dagokionez. Jarduera honekin desagertu egiten da babespeko etxebizitza publikoa egiteko lurzorua kudeatzeko ekimen publikoa. Etxebizitza politika publikoaren helburuak betetzeko diren ondasun publikoak izatetik igaroko dira ondasun pribatukoak izatera. Titulartasun publikoko ondasunak izatetik sustatzaile pribatu batek sustatutako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak izatera. Eta gauza bera gertatzen da etxebizitzak eraiki diren lurzorua besterentzako jarduarekin. Eragiketa hau gauzatuko balitz, eragindako lurzoruak jabeko pribatukoak izatera igaroko lirateke eta higiezinen
merkatura sartuko lirateke ondare pribatu arrunt gisa. Ezaugarri duten publizitatea egin gabe. Hauetako etxebizitza asko, legez udalerriei dagokien hirigintza aprobetxamenduaren lagapen gisa jaso diren lurzoruen azalera eskubidearen poderioz eraiki dira. Sustatzaileari ezartzen zaion sama gisa ondare horiek erkidego osoaren interesen zerbitzura jartzen. Azalera eskubide, lurzoru eta eragiketa honek eragindako etxebizitzartean daude gure udalerriari dagozkionak. Horregatik, guztiagatik uste dugu, babes ofizial publikoko etxebizitzen politikarako diren Euskal Autonomia Erkidegoaren higiezinen kontrol, administrazio eta kudeaketa Eusko Jaurlaritzak berak zuzenean egin behar duela. Eta babes ofizialeko lurzoruak eta etxebizitzak egin nahi deneran privatizatzearen kontra gaude. Esandakoagaitik guztiagaitik aurkeztu egiten dugu honako mozioa. Bat, Eusko Jaurlaritzarenak eta Alokabide Sozial Anonima eta Bizesa baltzu publikoenak diren babes ofizialeko 2009-2057 etxebizitzak inbertsore pribatuari saldu ez daizkiola. Bi, Jaurlaritzak esandako etxebizitzak saltzeko hartu dituen akordioak eta tramite administratiboak balio gabe gera daitezela. Eta hiru, Jaurlaritza eta honen menpeko diren Alokabide eta Bizesa sozietate publikoak arduratu daitezela, eta beraiek egin dezatela babes ofizialeko etxebizitzen administrazioa, gestinoa eta kontrola. 2010 eta 2013 epealdirako etxebizitza eta hiri berroneratze plan nagusian eta babespeko etxebizitza arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera. Bien, nosotros no tenemos nada que comentar al respecto. Si queréis hacer algún comentario. Guk jabego publiko baten privatizazio kritiketi oso positibo ikuste dugu eta badakizue beti bide horretan bildu ekingo zuela bide lagun, baina eskatzi dugu mozio hau izen daitela kudeaketa eredu berri baten isla da ez, eta ez da izula erabili mozio hau erabilpen partidista bat egiteko, ez da. Ikusten duguleko hipokrisi punto bat, mozio honetan azaltzen den jarrera kritiketan, jabego publikoen privatizetan, eta gero adibidez abadinon privatizazioen alde eukiko zuen jarrera ez, adibidez urpatzoruen sartzi erabaki osu euren zerbitzu publikoen privatizaute, urresortzi txarmenien aldaketak egin zuen sektore privatuen alde, hainbat herriko zerbitzu privatizetan alde ditu osue, garbiketak, klimatako zerbitzue eta barrez. Horregatik, iraganera begitu barik, benetan beste kudeaketa eredu baten aldeko apostu badeko zue, Matizenako aparkalekuek egiteko proiektu aztertzen azten garenien, non eta gobernu talde gure da udal lur bat, jabego publikoko lur bat, enpresa bat egiztien, mozioen pasetan da gauza bardine, benetan ikusiko gu benetako jarrera hori deko zuen, edo ez ez da. Bueno, dice que en principio siempre acogerán cualquier iniciativa para que vaya en contra de la priorización de un bien público. Pero dice que espera o confía que esta moción sea el inicio de un nuevo modelo de gestión de la parte del PNV y no un acto o una iniciativa puramente testimonial. Pues dice que ha habido otros casos que desmienten esta política o esta iniciativa del PNV en algunas cuestiones que se han dado en el municipio, como la privatización de aguas, limpieza y otros asuntos en los que el PNV se ha mostrado partidario de la privatización. Entonces, en ese sentido, si se verifica o comprueba que realmente es una iniciativa que señala un cambio de orientación de la gestión que propone el PNV, pues ellos van a estar a favor. Y confía también en que esto se refleje en el tema inminente de los aparcamientos a construir en el Traño Matina, donde se propone confiar un bien público a un promotor privado. Eta, mozinero itzuliz, gure proposamena izango zen, lehenengo eta bigarren puntuek ikuste guz ondo, hirugarrenien itzuli berrien
aurreko etxebizitza kudeaketa ereduren babes ofizialeko etxiek ez da binera bat konpondu etxebizitza arazue, aztertu biharko zala beste etxebizitza kudeatzeko beste ereduren bat, eredu sozialaren bat, benetan izten bide emoteko etxebizitzan arazu hori ez. Dice que con respecto a la moción en sí, no proponen una modificación para los puntos 1 y 2, pero en cuanto al punto 3 dice que quizá habría que estudiar otro modelo de gestión municipal o pública de las viviendas, para resolver el problema de la vivienda. Bueno, lehenengo eta behin ez dut esan duzu patxoarruena da privatizatzie, ez gauza ados, enpresa publikoa da. Bizkaiko udalerri asko da osoak eta foru aldundia bera bai. Publikoa da. Eta gero horren hirugarren puntuarekin ados egon algara, baina uste dut hau ez dela modelu horren eztabaida ez dela hemen ekin behar, hori Eusko Jaurlaritzak ekin behar, izerren eta lokabide Eusko Jaurlaritzako enpresa die. Orduen, izan alda, reflexio hori eukin bidala. Baina hemen eskatzen dana da, handik datozen etxebizitzak, gero bueltatzea, ara kudeaketa eurek egin dezala, eta ez privatizatzea, ez da iaz egon etxebizitza salmenta hori dino. Dice que con respecto a la alusión que ha hecho al consorcio, a la integración del consorcio, el consorcio no es una entidad privada, que es una entidad pública en la que están integrados municipios e incluso la Diputación. Y con respecto al punto 3, pues ha dicho que podrían estar de acuerdo con iniciar ese debate, pero que este no es el foro para quizá el foro más adecuado para iniciar el debate sobre el modelo de gestión de la vivienda. Bien, pues igual sin más pasamos a votar. ¿Votos a favor? Alde. Aurka. Abstentzio. Bueno, punto 4 trata de la declaración institucional sobre el Día de la Violencia de Género. Entonces, Yanir, la presidenta de la comisión, nos va a hacer una lectura del acto de la declaración institucional. Lo va a hacer ella en euskera y yo lo hago en castellano. Azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta aurten berriro ere gazteriarengan jarri nahiko genuke arreta. Izan ere, indarkeria hitz egiteko beharraz gainera errespetua, askatasuna, autonomia eta berdintasuna oinarri dituzten harreman afektiboa eta sexualak eraikitzeko beharra ikusten dugu. Erakundeek, hedabideek eta gizarteak oro har bukarazi beharreko arazo sozialtzat jotzen da emakumeenganako indarkeria. Hori azken urteotan erdietzitako lorpen garrantzitsua izan da. Halarik ere, askotan indarkeria mota hori egoteko arrazoia ez dago ezagutzerik, ezta haren sustraiak zeintzuk diren ere, edo besterik barik ez da horren gainean informatzen. Askotan gaitz, hitza erabiltzen da hura definitzeko, jasan beharreko ezbehar bat izango balitz bezala, inolako arrazoirik gabe eta horren erantzule izango ez bagina bezala. Gizarteak neska gazteen kontrako indarkeria kasu ugari ikusten ditut zundituta, eta ez daki zer ari den gaizki egiten. Gaientasun matxistako ereduak izateko oraindik nagusi gazteen arteko harremanetan. Testuinguru horretan ezinbestekoa da begirada zabaltzea, emakumeenganako indarkeriari buruzko ikuspuntu globala izatea. Datu txar fisikoak eta hilketa matxistak haragoko elementuak barne hartzeko eta gizartearen esparru guztietan mantentzen diren desberdintasunen adierazpen basatitzat jotzeko. Horren bestez, ezinbestekoa da ulertzea ezin daitekeela emakumeenganako indarkeriaren kontra borroka egin, gizonezkoen eta emakumezkoen ereduak sakon eraldatu barik, ez eta gizon eta emakumezkoen harreman afektibo eta sexualak eraikitzeko modua ere.
Prozesu horri ekiteko beharrezkoa da erreferente positiboak edukitzea. Xedea ez da gazteriak egungo eredu kaltegarriak antzematea bakarrik, baita maitasuna eta sexualitatea modu askeagoan eta berdintsuagoan bizitzen ikastea ere. Horretarako, aurtengo kanpainaren lema beldur barik jarrera da. Gizarte berdinagoa eraikitzen laguntzen duten eguneroko jarrera txiki horiek landu nahi ditugu gazteekin. Neskeekin euren autonomia eta jakbekuntza sendotzen dituzten jarrerak landu nahi ditugu. Izan ere, horiek mugak gainditzen eta estereotipo sexistak apurtzen lagunduko ditugu. Mutilekin berriz matxismoa deslegitimizatzeko jarrerak landu nahi ditugu, baita maskulinitasun hegemonikoaren eredutik aldetzekoak ere. Horren guztiarekin jakitun, udal honek onartu egiten du konpromisoa bere eskumenen esparruan eta indarreko legeria aplikatuz. Berdintasunaren aldekoa eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako udal politiko aktiboa oso eta koordinatua garatzeko arreta berezia jarriz bidezka gazteengan eta beti ere euren partaidetza aktiboarekin. Horretarako ekimenak abiaraziko ditu neskei beharrezkoak zaizkien baliabideak emateko. Euren jabekuntza sendotu dezaten eta euren identitatea eraikitzeko eta berdintasun harremanak esartzeko beste eredu batzuk aurki ditzaten. Onartu egiten du gazteek parte hartzea jarrera sexistak zalantzan jartzeko eta matxismorik gabeko jarrera hartzeko. Horretarako ikusten dituzten erasoen kontra paper aktiboagoa izatera animatu behar ditugu neskak eta mutilak bai eta desberdintasunak betikotzen laguntzen duten aurreiritziak eta estereotipoak antzematera ere. Era berean, eskertzen die herritar guztiei eta berezik neska mutilei azaroaren 25ean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta izan diren ekitaldietan era aktiboan parte hartzeagatik. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, este año nos gustaría volver a poner el foco de atención sobre la juventud, para hablar no solo de violencia, sino también de la necesidad de construir relaciones afectivas y sexuales basadas en el respeto, la libertad, la autonomía y la igualdad. La violencia hacia las mujeres es considerada por instituciones, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad como un problema social que hay que atajar. Este ha sido un logro importante de los últimos años. Sin embargo, a menudo se desconoce o no se informa del por qué sigue existiendo esta violencia, cuáles son sus raíces. Con frecuencia se emplea el término lacra para definirla, como si se tratase de una desgracia que tenemos que soportar sin motivo alguno y de la que no somos responsables. La sociedad asiste con estupor a los casos de violencia sexista que se dan contra las chicas jóvenes y no se explica qué se está haciendo mal para que las relaciones entre la juventud sigan marcadas por patrones de dominación machista. En ese contexto resulta imprescindible ampliar la mirada, tener una comprensión global de la violencia hacia las mujeres, que incluya más elementos que el maltrato físico y los asesinatos machistas, que entienda a los mismos como expresiones brutales de las desigualdades que se mantienen en todos los ámbitos de la sociedad. Es por tanto indispensable entender que no se puede luchar contra la violencia hacia las mujeres sin abogar por una transformación profunda de los modelos de masculinidad y feminidad, así como de la forma en la que se construyen las relaciones afectivas y sexuales entre las mujeres y los hombres. Para emprender ese proceso es necesario contar con referentes positivos. No se trata solo de que la juventud identifique lo pernicioso de los modelos actuales, sino que se sepa vivir el amor y la sexualidad de formas más libres e igualitarias. Por ello, el lema de la campaña de este año es Actitud beldur barik. Queremos trabajar con la juventud esas pequeñas actitudes cotidianas que contribuyen a construir una sociedad más igualitaria. En las chicas, actitudes que fortalecen su autonomía y empoderamiento, que les ayudan a superar barreras y a romper con estereotipos sexistas. En los chicos, actitudes de deslegitimación del machismo, así como aquellas que se alejan del modelo de masculinidad hegemónica. Consciente de todo ello, este ayuntamiento asume el compromiso de desarrollar, en el ámbito de sus competencias y en la aplicación de la legislación vigente, una política municipal activa, integral y coordinada a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, poniendo especial atención en la violencia contra los jóvenes y adolescentes, contando con la participación activa de estas. Para ello, ha puesto y continuará poniendo en marcha iniciativas que doten a las chicas de los recursos necesarios para fortalecer su empoderamiento y encontrar otros modelos para construir su identidad y establecer relaciones en igualdad.
asume el compromiso de implicar a la juventud en el cuestionamiento de comportamientos sexistas y la adopción de actitudes libres de machismo, animando tanto a las chicas como a los chicos a que tomen un papel activo contra las agresiones cotidianas a las que asistan y a que identifiquen los prejuicios y estereotipos propios que contribuyen a perpetuar las desigualdades. Agradece a la ciudadanía y de manera muy especial a las chicas y chicos del municipio su participación activa en los diferentes actos llevados a cabo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto supongo que no hace falta aprobarlo sin más, es una lectura de la declaración institucional del Día de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, sin más, pasamos al quinto punto de decretos de alcaldía. Ususor largo eta amalautik decretos de alcaldía del 94 al 100 incluido. Hor, 2008 dekretu, 98-2011. Hor, jakin zelan egin lizitazioek eta ze kriterioekin mundan, ero lizitazio horrek udaletxe bidezen gien, ero beste enteren batek egiten dauzen. ¿Quieres saber cómo se han realizado las licitaciones y qué criterios han seguido? ¿De 2011, 98-2011? Sí, del 98. aprovechamiento forestal. Sí, bueno, esto es algo que generalmente nos viene dado la Diputación, nos solicita la Diputación que hagamos en inspección de algunos cabales de pinares que tenemos, se traslada a los técnicos y los técnicos, digamos que tramitan toda la licitación. ¿Pero la licitación la hace el ayuntamiento o la hace...? Lo hacemos nosotros, Y con los criterios que se siguen para adjudicar a una empresa o a otra, como... se ha adjudicado a la empresa que nos ha ofrecido por otra. Pero eso, generalmente son criterios que los técnicos en la licitación, digamos, que establecen. Tanto el técnico de montes nuestro como el técnico que gestiona el tema montes. Pero ha sido la oferta más alta. Decreto 2011-100. ¿Para qué sirve este decreto? ¿Cuál es la función de este decreto? Y pues la modificación del decreto. ¿Y para qué sirve este decreto? Casi pasó por pleno. Os explico yo. Sí, sí. Este es el decreto del 2 de noviembre por el que se empieza el expediente que se pasó en el pleno del 9 de noviembre. O sea, tratutako modifikazio legalmente... Legalmente, hau da, honek hasten du expediente. Honek hasiten da, eta indiez txostenak eta informeak egiten dira, expediente horretan. Pasatu ari ondan ez plenotik horregatik ongo plenoak horri. Baina hau, dago, azaroan 9ko plenoan onartu zen expedientearen barruan dagoen dekretu bat. Aurrera. Seigarrena galderak eta eskariak horrego sin preguntas. Nureko eskari bat, oin gardentasunen eta parte hartzen inguruen zabaldugun bide honetan kamaria zer grabetako plenek eta beste urratz bat gehiago emoteko ez daitela delitu bakarrik plenoen grabetako asunto horretan ondo legoke udaletxiek berak bando bidez plenoetako gai ordenak zabalduko baluk ez. Bueno, dice que, continuando con la senda de transparencia que se han iniciado con estas grabaciones de los plenos, que solicita que no se limiten a ellos y que el ayuntamiento publique mediante bando en el municipio el orden del día de los plenos. Bien. Sí, si cogemos. ¿De acuerdo? Se pone. Sí. Sí, que están los tablones. En todos los salones públicos se expone.
lo único que consideréis que es insuficiente y tenemos que poner más sitios, pero en todos los salones públicos está puesto. No cuesta nada poner unos cuantos datos más en puntos, digamos, estratégicos en los cuales ponemos otras cosas. Gero beste eskari bat, onartu zen mozio bat frankismo gara izan nintzen etxe batzun inguruen, etxe horretan dauzela oraindik frankismo gareko plaka horrek, eta hasi zen plaka horrek entzen, baina etxe guztizetan ez diek endu, eta gureko EKB bai plaka guzti horrek entxe da. Dice que se aprobó en su día una moción relativa a la retirada de placas franquistas en edificios construidos en aquella época, que se inició el proceso de retirarlas, pero que hay algunos que no todavía, y quisiera o solicita que se concluya esa retirada. Sí, con las placas existentes tenemos un problema, y es que están en una propiedad privada. Entonces nosotros cuando se aprobó esa moción, lo que hicimos fue hacer un estudio de dónde existían, dónde estaban enclavadas esas placas. Nos pusimos en contacto con todos los administradores de las respectivas urbanizaciones o portales y les indicamos que, bueno, que se había aprobado esta moción y que les sugeríamos que nos dieran permiso para nosotros retirar las placas en el caso de que ellos por propia iniciativa no las quitaran. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, los que han querido quitar o nos han hecho caso, nos han dicho que quitemos nosotros y las hemos quitado. Y en el resto pues, no hemos tenido respuesta de los propietarios. Entonces, salvo que tengamos respuesta, pues meternos en una propiedad privada, la responsabilidad de que haya una placa incumpliendo una ley es de los vecinos, no es del ayuntamiento. Entonces, nosotros ya le hemos hecho la correspondiente, digamos, denuncia en el sentido de que deben de quitarla o nos deben dar permiso para quitarla. Ni la han quitado ni nos han dado permiso. Entonces, donde nos han dado permiso la hemos eliminado y donde no nos han dado permiso, pues existe. Entonces, lo único que debemos hacer es seguir, reiterar e insistir en que nos den permiso para quitarla o que la quiten ellos. Pero no sé, la legislación si nos permitirá, sin permiso de los propietarios, el entrar en solución. Si el ayuntamiento quitara esas placas, jurídicamente estaría haciendo algún fraude. No lo sé, no, es lo que quizás tengamos que averiguar. Entrar en una propiedad privada a quitar una placa que ellos no han decidido quitar, pues no sé si jurídicamente será lo correcto o no, pero no obstante, ante lo que estás proponiendo, pues nos enteramos y si jurídicamente nos apoya, pues las quitamos. Y si no podemos hacerlo, lo único que vamos a hacer es insistir otra vez en que nos den permiso o que las quiten ellos. Y si la ley nos ampara para poderla quitar por propia iniciativa, aunque no nos den permiso, pues las quitamos y listo. Eta azkenengo puntu bat, jasangarritasuneko azkenengo batzordien eztabaidatu zen atzetin inguruen onartutako mozinuetan katik esatean mozinu bi horrek kontra jarri zeziela, eta aztertu gendu zen proposamen bizek, eta hairen proposamen, Oriniko Independentien proposamena izen zen proiektuen trazatue, lehenengo puntu da, proiektuen trazatue aldatzen aldeko edala, baina atzetien obrak atzeteko obrak eragin murrizteko, eta bigarren puntu herritar lanan ekarpenak aintzatotzat hartzen dabiez, eta proiektu hau kudeatzen daren instituzioei iritzi hori helaraziko dutxela, ezta? Eta ANV proposatze bana zen, lehenengo puntue, foro konferentzia eta abarretan parte hartzea bultzatu, atzeteak eukingo dagoen eragina saltzeko, hau da informazio banatzeko, eta bigarren puntu baten, proiektu gauzatzen baldin bada, eta herritarrei galdetu ostien, herritarrek proiektuen aurkako jarrera baldin badukie, udalak proiektu hau gauzatzen daben entidadiekaz ez kolaboratzi, ez? Guk ez dugu ikusten inundik inora kontra jarri zedienik, bai hor diela bat abestia sosaganazek, eta ikuste gune da, mozinue betetzeko ez dagoela borondaterik eta horregaitik ez dala betetan, ez kontra jarri zediela. Bueno, dice que en la última comisión de sostenibilidad se retomó el tema del asunto de las dos mociones
sobre el tren de alta velocidad aprobadas en su día, sobre las cuales el alcalde dijo que eran contradictorias. Entonces él ha enumerado algunos puntos de esas dos mociones para alegar que no hay tal contradicción. Dice que la moción de Avenida Independiente se proponía en uno de los puntos modificar el trayecto del tren de alta velocidad para minimizar su impacto y también recoger las sugerencias o las opiniones de los ciudadanos sobre ese proyecto. Y en la moción de ANV uno de los puntos proponía difundir, acudir a todos los foros y espacios de información y debate para difundir información sobre el proyecto, y otro punto se aprobaba que si el proyecto llegaba a completarse o a ejecutarse, entonces el ayuntamiento se comprometía a no colaborar con aquellas entidades que habían colaborado con ese proyecto. Dice que esas dos mociones no son básicamente contradictorias. Nos vamos a ceñir por nuestra parte al respecto de lo que fue nuestra moción. Nuestra moción fue estar en contra del trazado actual del tren de alta velocidad. Nosotros defendíamos y defendemos otro trazado para el tren de alta velocidad, pero si se llevara a cabo el proyecto que las instituciones con la que nos desarrollaran, nosotros lo que íbamos a preocuparnos es de que el impacto dentro del municipio fuera el menor posible. Eso es lo que nuestra moción decía, es decir, si podemos cambiar el trazado, estamos hablando de la iglesia, si podemos cambiar el trazado, nuestra propuesta sería cambiarlo. Si ese trazado se nos impone, que es el trazado actual, nuestra batalla iría encaminada a que el trazado que se nos imponga sería el de menor impacto al ayuntamiento, al municipio de Abadiño. Sí, de la misma forma que se aprobó vuestra moción, también se aprobó la otra y solo vas a cumplir la cantidad. Se aprobó por nuestra parte. Por nuestra parte aprobamos no ir en contra ni hacer nada en contra, sino, digamos, si se nos impone ese trazado, preocuparnos de que el impacto sea el menor. Esa fue nuestra moción, que aprobamos. Pero no aprobamos ninguna. Eso me estás diciendo que solo vais a hacer las ideas que os convienen a vosotros y las otras mociones que se aprueban, o sea, que no van a cumplir. No hay todo. Vamos a ver. Es contradictorio. Y si es contradictorio, mantengo que es contradictorio, es decir, que si ese trazado se nos impone, que nos vamos a preocupar de que el impacto sea menor, contra lo que vosotros o ANV proponía de que se le pusieran las máximas trabas para que no se llevara, desde la administración se le pusieran las máximas trabas para que no se llevara a cabo el proyecto. Nosotros no estábamos hablando de poner trabas, estamos hablando de preocuparnos de que el impacto fuera el menor posible dentro del municipio. Pero no estábamos hablando de poner trabas a la administración, estamos preocupándonos para negociar de que el impacto fuera el menor. Es contradictorio contra poner trabas. Negociar para que el impacto sea menor es contradictorio con poner trabas para que el proyecto no se desarrolle. Que sea contradictorio o no, pues se puede discutir, pero entonces, ¿cómo te decantas a favor de cumplir una moción o la otra? Pues porque evidentemente es nuestra moción. Claro, y pues por eso estáis apartando la otra y vais a... No, es que no la aprobamos nosotros esa moción. Bueno, pero sí, la aprobó el pleno. Cuando puedas me das la palabra, ¿vale? Cuando terminemos, podéis hablar. Yo creo que si el pleno aprobó dos mociones y tú te estás poniendo solo a una moción, estás aprobando, o sea, estás llevando a cabo la moción que a ti te parece, no porque sean contrapuestas. No, la moción que aprobamos nosotros. Pero vosotros no sois el pueblo. No, pero el pueblo es que no, ahí no hubo ninguna mayoría absoluta, ni hubo nada. Cada uno aprobó la suya y hubo un guirigay de mociones que, bueno, cada uno defenderá la suya. En cualquier caso yo propongo, lo trasladamos a una comisión de sostenibilidad y lo debatimos con los grupos. Bueno, más cosas, Nico. Tengo tres cosas. Hace ya un tiempo, lo comentamos en la Comisión de Cultura, había quejas en los locales municipales de Mucharat. No sé si se han resuelto, con la semana pasada seguían existiendo los problemas, falta de luz, de higiene y bueno,
lo visto faltaban hasta enseres de limpieza y todo esto. No sé si están resueltos o no. Sí, vamos a ver, el viernes estuve hablando con los responsables de que se solucionara ese tipo de problemas. Por la hora que era, ya al final casi no es que era imposible, pero era dificultoso el que el mismo viernes se resolviera, y lo que se me comentó desde esa responsabilidad fue que el lunes, es decir, ayer, estarían resueltos los problemas, tanto la luz como el papel higiénico, como todos los enseres que faltaban. No sé si estarán resueltos, me imagino que sí, se ve que en cualquier caso, mañana a primera hora verificaré. ¿Has verificado que están? Estoy yo con Juan Luis Romeda esta mañana y le comento lo del tema de los locales, lo de las luces y demás, y me ha comentado que hay un problema que tienen que detectar de dónde viene, porque las luces no es que estén fundidas las bombillas del pasillo, sino que se encienden, entonces se encienden y están como a medio gas, como que no va. Entonces no saben si es un alternador que funciona mal, si es algún tipo de tal. Entonces, es más, le he comentado, yo digo, no será por el tema de potencia, de guitarras, eso pues es mi ignorancia, ¿no? Y me decía, no, eso es algún tema de que no funciona bien, entonces ya vamos a mandar a los técnicos para que vengan y que ya vean el problema real de dónde existe. Que no es problema de cambiar bombillas, es problema de que algo está fallando. Esto esta mañana me ha dicho. Entonces que ya está el tema en... Estamos en eso, lo pasa. Sí es cierto que andamos un poco lentos con... Sí, porque ya hace tiempo que se trató de la Comisión de Cultura y parecía que no había ningún problema para resolverlo. Se les transmitió en ese momento y bueno, por lo que sea se ha retrasado y vamos lentos en ese tema. Luego, respecto a Muchará, también sé que te reuniste con un vecino hace ya un tiempo que te comentó varias quejas que había pues, sobre la TERPE, los columpios, que está el suelo roto, falta de luz, la fuente de la plaza Arlozábal y algunos cuantos. Y dijiste que, bueno, pues que ya se arreglaría en breve, y creo que a día de hoy no se ha arreglado nada de eso. A día de hoy todavía no se ha arreglado nada. Sí, se ha trasladado todo lo que se recogió a la oficina técnica para... a veces tenemos que entender que la oficina técnica tiene una lista de cosas que van surgiendo de día a día y que hay prioridades y prioridades, ¿no? Y el hecho, pues bueno, pues de que una fuente no sé qué, pues tiene su prioridad. Es cierto, el mover un contenedor, que también se me comentó en aquel momento, pues también tiene su prioridad, hay que hablar también con la mancomunidad. Es decir, a veces yo entiendo a los vecinos que quieren que lo de hoy sea ayer, pero pues, son cosas que se hacen, que se van a hacer sin ningún tipo de duda, pero que tienen que tener un poquito de paciencia, porque al final la brigada es lo que da. A veces pues estamos volcados, pues como ahora, en la albañilería más que en otras cosas. Es un momento donde tenemos tiempo libre entre fiestas, porque sabemos que cuando empezando de San Blas hasta septiembre estamos con toda la brigada dedicada casi exclusivamente a fiestas, a mover escenarios y a mover andamiajes, y en estos momentos estamos aprovechando para hacer un poquito aceras y ese tipo de cosas, y los pequeños detalles pues iremos haciendo poquito a poco. Yo seguiré recordándolo. No, tanto en comisión como... a mí me parece correcto que lo recordéis, pero lo que yo no tengo es olvidado, porque ya la oficina técnica es consciente de eso y lo tiene en su lista. Pero vamos, tiene una lista evidentemente bastante amplia. Después también he tenido contacto con un señor que creo que hace un mes así hizo una instancia aquí en el Ayuntamiento, yo creo que contigo también habló. Tiene un terreno detrás de la empresa Esaresa y tiene un problema con el río, y ahora con el desbordamiento todavía más. A cuenta de la escollera que se hizo en una de las curvas que hace allí el río, se lo está comiendo el río el terreno. Esa arenisca, y cada vez que crece un poquito, a poco que crezca, se está llevando el terreno. Entonces, este señor ha hecho solicitud a la Diputación, pero la Diputación lo que le dice es que la solicitud esa no la puede hacer en particular, la tiene que hacer el Ayuntamiento. Entonces ruego que desde este Ayuntamiento se pongan todas las medidas posibles, porque creo que está en su derecho de que se haga una escollera o de que se rectifique. Es más, además el agravante es que se modificó el curso del río en aquella zona y se rellenó al otro lado con tierra de su propio terreno.
aquello que lo hizo mal, ya sé que no fue el Ayuntamiento de Albariño, pero sí ruego que el Ayuntamiento de Albariño interponga la solicitud en Diputación para que, porque es Diputación la que tiene que hacerlo, que ponga las medidas suficientes para que el hombre no se quede sin terreno, porque aquí, si sigue así en el tiempo, se lo va a ir comiendo todo. Esa familia ha estado ya con el Ayuntamiento, ha estado conmigo y ha estado con los técnicos. Evidentemente, siempre va a hacer a efectos de Diputación o Departamento de Aguas o demás, el que haya una solicitud desde el Ayuntamiento que de un particular, y así se hizo. Se le dijo porque esto fue verbalmente, es decir, vino la familia y estuvo hablando conmigo, le dije, haz un escrito solicitando al Ayuntamiento que tramite esto. Entonces, de alguna forma nosotros, ante ese escrito de esa familia, lo que hicimos fue derivarlo a la Diputación, diciéndoles que, bueno, pues que estaba ocurriendo, que el río estaba comiendo parte del terreno de estos propietarios y que de alguna forma era interesante que el Departamento de Aguas hiciera un estudio de conservación del terreno con espollera o como fuera, porque sí había habido una actuación que les había perjudicado a ellos, ¿no? Entonces se ha mandado desde el Ayuntamiento un escrito a la Diputación, escrito que no hemos tenido respuesta todavía y por eso no se ha trasladado a la familia, pero el escrito está hecho como Ayuntamiento debido, insisto, en que hay una petición de un propietario. Está enviado a la Diputación. Bueno, pues se levanta la sesión.